Buenos días, queridos oyentes. Hoy miércoles 22 de noviembre. Con Ser de Luz nos despierta con cuentos y relatos para adultos. Muy contenta por todos los comentarios de los relatos pasados, por las visualizaciones. Hay más de 500 y pico visualizaciones, pero si no ponen suscribirse, pues no salen al público, y a mí me gustaría que salieran al público para que la gente vea que el programa lo están siguiendo y cada vez lo siga más gente. Recuerden recomendarlo, suscribirse, contarle los relatos a otras personas para que compartan el conocimiento y seguir avanzando en este camino que decidimos tomar para llegar al despertar de conciencia con amor, a la apertura a los cambios y a entender que somos seres evolutivos y que junto con nuestro planeta estamos evolucionando, y por eso estamos sintiendo cambios en nuestra personalidad, en nuestra salud, incluso en la naturaleza, en los animales. Muchos cambios que nos van a llevar a una verdad en la que estaremos mejor y que tendremos más conciencia de lo que debemos hacer para vivir mejor y para ser felices, o alcanzar al menos un poco de felicidad, y compartir mucho amor, que es lo que nos va a mantener unidos. Comenzamos hoy con el primer relato, que se llama Una leyenda llena de números. El ajedrez es uno de los juegos más antiguos del mundo. Su origen ha dado lugar a muchos mitos y leyendas. Existe una interesante historia según la cual un rey llamado Shirán, aburrido de los juegos de azar superfluo, ordenó a un sabio brahman llamado Sisa inventar un juego de ingenio digno de su realeza. Esta leyenda ubica el origen del ajedrez en la India, hacia el siglo V de nuestra era. Sisa aprovechó para darle una lección de humildad al rey, demostrándole que todos los habitantes de su reino, aún los más pequeños, son importantes. El Brahman le presentó un tablero cuadrado dividido en 64 casillas, la mitad negra y la mitad blanca. Sobre dicho tablero se colocaban dos conjuntos de piezas, unas blancas y otras negras, cada una a un lado del tablero. Las piezas eran las mismas para ambos bandos y se regían por estrictas reglas de movimiento. Cada bando contaba con 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 elefantes de guerra, alfiles, un consejero, reina y un rajat, rey. El jugador que diese muerte al rey rival ganaría la partida. Conforme las enseñanzas, las reglas del juego, le demostró que era imposible derrotar a los ejércitos enemigos sin el total apoyo de su séquito. Cada pieza en el ajedrez y cada soldado de su ejército debían armonizar sus fuerzas para la victoria final, siempre protegiendo la vida del rey, la pieza más vulnerable del juego. El rey Shirán, que comprendió la alegoría, se maravilló del nuevo juego, y le ofreció la recompensa que considerase adecuada. Sisa no solicitó oro ni diamantes, sino la siguiente cantidad de trigo: 1 grano de trigo para la primera casilla del tablero, 2 granos para la segunda casilla, 4 granos para la tercera, 8 granos para la cuarta, 16 granos para la quinta, y así siempre el doble hasta alcanzar la casilla 64. Al monarca le pareció muy modesta esta extraña petición y ordenó a sus tesoreros que fueran por el trigo. Sin embargo, al hacer los cálculos necesarios, se dieron cuenta de la fabulosa cantidad de granos de trigo que debían conseguir: 18.446.744 billones, 73.709
551.615 granos de trigo. Todo el trigo de la India no era suficiente para recompensar a Sisa. El rey no pudo cumplir su compromiso y así Sisa le dio una segunda lección en esta ocasión de prudencia y sagacidad. Qué bueno, ¿verdad? Qué interesante, qué interesante. No siempre porque somos los más poderosos podemos cumplir con todo. A veces se nos escapan de las manos cosas y todos somos iguales. No debemos pensar que porque yo soy el rey soy superior a los demás, porque yo soy el presidente de la república, yo soy el más importante de la nación. No, yo soy un servidor del pueblo y el pueblo es el más importante. Muy buen relato, me encantó. Reflexionen, compártanlo y seguimos con el próximo relato. El siguiente relato se llama Una partícula de verdad. Este cuento está incluido en el libro 101 Cuentos de Clásicos de la India, de Raimundo Calle. En compañía de unos de sus acólitos, el diablo vino a dar un largo paseo por el planeta Tierra, habiendo tenido noticias de que la Tierra era terreno de odio y perversidades, corrupción y malevolencia. Abandonó durante unos días su reino para disfrutar de su viaje. Maestro y discípulos iban caminando tranquilamente cuando de súbito este último vio una partícula de verdad. Alarmado, previno al diablo. Señor, allí hay una partícula de verdad. Cuidado, no vaya a extenderse. Y el diablo, sin alterarse en lo más mínimo, repuso: no te preocupes, ya se encargará de institucionarla. Nadie puede monopolizar la verdad, ni la verdad es patrimonio de nadie. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? La verdad no es patrimonio de nadie, nadie tiene la verdad en sus manos. En algún momento todos podemos equivocarnos. No hay una verdad absoluta. Muy bueno, muy cortico, pero muy de mucho aprendizaje. Continuamos con el próximo relato. El siguiente relato se llama Uno para cada mes. Para esta entrada he seleccionado 3 relatos muy cortos incluidos en la obra Cuentos escritos a máquina de Gianni Rodari. El italiano Rodari, 1920-1980, fue maestro divulgador de las nuevas pedagogías en Italia, periodista y escritor especializado en literatura infantil y juvenil. En 1970 obtuvo el Premio Internacional Hans Christian Andersen, el más importante en literatura infantil, por el conjunto de sus obras. Cuentos escritos a máquina es una recopilación de 26 cuentos que Rodari publicó semanalmente en el diario Pièce Serà desde agosto de 1972. Son historias sencillas para todas las edades que describen situaciones llenas de ironía, fantasía y un fino humor. Tienen como común denominador lo inesperado, el disparate, el absurdo y aunque no tienen moraleja, están repletas de valores y profundas ideas. Uno de estos 20 relatos lleva por título Uno para cada mes y como su nombre indica, consta de 12 narraciones cortas. Como señalé al principio de la entrada, he seleccionado 3, la del mes de enero titulada Los peces, la de junio titulada Las aves y a dialoguito la del mes de mayo, que aunque muy breve, encierra una gran verdad. Comenzamos con la de los peces. Ten cuidado, le dice el pez grande al pez chico. Eso es un anzuelo, no lo muerdas. ¿Por qué?, preguntó el pez chico. Por 2 razones, responde el pez gordo. La primera es que si lo muerdes, te pescan, te rebosan en harina y te fríen en la sartén. Después te comen con 2 hojitas de lechuga de guarnición. Arria, muchas gracias, me has salvado la vida. Y la segunda razón, dice el pez grande, es que te quiero comer yo. Qué bueno,
Qué bueno y qué aprendizaje, de verdad. El segundo se llama Las aves. Conozco a un señor al que le gustan las aves. Todas las del bosque las de marisma, las del campo, los cuervos, las aguasanieves, los colibríes, los anades, las fochas, los vendedores, los faisanes, las aves europeas, las aves africanas, tienen una biblioteca entera sobre aves, 3000 volúmenes, muchos de ellos encuadernados en piel. Adora instruirse sobre los usos y costumbres de las aves. Aprende que las cigüeñas, cuando bajan del norte al sur, recorren la línea España-Marruecos o la otra de Turquía, Siria, Egipto, para esquivar el Mediterráneo. Les da mucho miedo. No siempre el camino más corto es el más seguro. Hace años, decenios, que mi conocido estudia las aves. Así sabe con exactitud cuando pasan, se ponen allí con su escopeta automática y ¡bam, bam! No falta una. El siguiente relato se llama Dialoguito. ¿Qué esperas de mí, la gente? Que tú no esperes nada de ella. ¿Cómo podéis comprobar Rodari en gran maestro del relato corto? Muy bien, muy bien. Así, aquí estos relatos del señor Rodari. Seguimos con nuevos relatos porque todavía tenemos tiempo. El siguiente relato se llama Cuentos del fin de los cuentos. Su fuente es Cuentos de intriga de la hormiga amiga de Emily Teixidor. Tiene una reflexión al empezar que dice: cada vez que abres un libro y te dispones a leerlo, un árbol sonríe al ver que sí hay vida después de la muerte. Un día en la tierra se acabaron los cuentos. La gente triste y aburrida empezó a pedir cuentos a los transeúntes en las esquinas, como antes mendigaban pan y queso para no morir de hambre. Ahora pedían por caridad si alguien tenía algún cuento guardado en un rincón de su casa para no morir de sed. Pero nadie había pensado en guardar los cuentos por si llegaban tiempos de escasez o subían de precio o se acababan, como ocurría a veces con el pan, el queso, el aceite o las manzanas. No hay buena cosecha de cuentos esta temporada, comentaban algunos, tendremos que esperar el año próximo. Pero llegó el año siguiente y los cuentos no aparecían. Los reyes y presidentes empezaron a preocuparse y decretaron que toda la población se regara la cabeza con una regadera pequeñita como una botella de perfume para que crecieran los cuentos. Se acababan de dar cuenta de que los cuentos nacían en la cabeza y si no cultivaban el cerebro se iban a quedar sin cuentos y sin historias para siempre jamás. La sequía de cuentos llevó a que la gente se fuera quedando sin palabras. Primero desaparecieron las palabras bonitas y antiguas, después las frases bonitas y bien hechas, y más tarde empezaron a desaparecer los pensamientos buenos y bien construidos. Como no tenían suficientes palabras para pensar bien, tampoco sabían inventar nada, y así el mundo un día se paró en seco. No solamente habían ido muriendo las palabras y los pensamientos, sino que tampoco aparecían nuevas medicinas, ni más aviones, ni más electricidad, nada nuevo de nada. En los primeros tiempos la población iba tirando con la misma palabra que repetían constantemente: pan, vino, comer, beber, bailar, jugar, amar y morir. Pero como las palabras eran tan pocas, ocurrió que con un simple gesto ya entendían si querían decir hambre o frío o sueño, y así murieron todas las palabras. Sin palabras murió también el juego, las conversaciones y la compasión. Y enseguida desaparecieron las sonrisas, las razones y las lágrimas. Lo peor fue que al final murió el amor, porque si los amigos no se comunican, no saben nada uno del otro, no saben cómo son ni qué desean. El amor enferma. De esta manera desaparecieron también los mundos lejanos, las personas desconocidas, los pensamientos ocultos, los sueños de ojos cerrados y de ojos abiertos, las personas fantásticas, las historias imaginadas e incluso el futuro que no podían ver ni inventar. Los niños no sabían qué tiempo atrás habían existido.
Blancanieves, Pulgarcito, la Cenicienta, Don Quijote y Sancho Panza, los gigantes y los enanos, los dinosaurios, los dragones, las brujas y las hadas. ¿Habían existido alguna vez? Cuando los reyes y presidentes se dieron cuenta de que sin historia y sin fantasía los pueblos no podían crecer bien, la Tierra ya estaba a punto de perderse por el universo y convertirse en uno de esos astros de los cuales no sabemos nada, decían. No nos hemos ocupado suficientemente de las palabras, hemos dejado que murieran los cuentos y ahora no tenemos historias ni historias. Nadie sabrá nunca quiénes somos ni por qué hemos existido. Por suerte, a última hora, se acordaron de una cosa que podía salvarlos de la extinción total. Quedaban los libros. Se habían preservado algunas bibliotecas con palabras guardadas que no habían dejado de los antepasados y todas las historias que habían encendido su imaginación. Decidieron que toda la gente llevara un papel y un lápiz en el bolsillo y que cada día anotara una palabra nueva que sacaban de los libros y anunciaban por todo el mundo en cada una de las lenguas y que se la aprendieran de memoria, una palabra nueva cada día. Así, con el tiempo y el esfuerzo, resucitaron las palabras y la gente volvió a entenderse o a preguntarse por qué no se entendían y a imaginar soluciones y a inventar objetos, máquinas, cosas que no habían existido nunca, y sobre todo volvió a reír y a llorar, escuchando historias de miedo, de risa, de tristeza, de aventuras, de amor. Y gracias a los cuentos, la gente pudo vivir más vida que la suya y vivir su vida con mucha fuerza. Qué bonito, bonito relato, muy encantador, muy fantasioso, pero muy bonito, de verdad muy bonito. Creo que nos queda tiempo de otro relato. El siguiente y último relato de hoy se llama Los fantásticos libros voladores. La lectura dejó de ser un entretenimiento y se convirtió en parte de mi vida, más importante que comer, tan necesaria como soñar, un bálsamo para las heridas y un manantial inagotable de compañía. Maruja Torres, un calor tan cercano. Los fantásticos libros voladores del señor Maurice Lesmore es el cortometraje de animación realizado por el autor e ilustrador William Joyce, dirigido por Brandon Underwood y producido por Moonbird Studios, ganador del Oscar 2002. Maurice Lesmore es un alegre escritor con claros rasgos de Buster Keaton, que mientras escribe su historia es transportado por un terrible huracán a un mundo triste y gris, en el que todo es desolación y en el que además no puede escribir. Cuando está descubriendo este horrible entorno, encuentra una casa llena de libros con vida en la que puede saciar sus ansias de escribir, de soñar y de imaginar. El estilo de animación, con la utilización de técnicas variadas, miniaturas, animación por ordenador, animación de 2 dimensiones, nos remonta a las películas mudas y a los musicales del Metro-Goldwyn-Mayer. Esta película de gran sensibilidad y desbordante imaginación es un precioso homenaje al amor por los libros. Nos lleva a través de un viaje mágico a redescubrir cómo los libros solo viven si los leemos y cómo a cambio los libros hacen que vivamos más y mejor. Cuando escribimos, además estamos creando un legado que puede ser una gran influencia para las generaciones futuras. Se trata en definitiva de una hermosa alegoría sobre el poder curativo de la literatura. Me ha gustado mucho la forma en que se ha retomado en el corto al personaje de Humpty Dumpty, representado por un huevo personificado, y cómo este se comunica con el protagonista. Muy bonito. Cuentos y relatos con que Ser de Luz nos despierta a los adultos. Espero que les hayan gustado, que se suscriban los que no se han suscrito, que comenten el programa y que lo compartan con los demás para seguir en este camino de crecimiento, de mucho amor, de mucha paz
de mucha tranquilidad. Dios los bendiga. Buenas tardes. Nos vemos el próximo viernes.